Para resolver el apartado A nos dan una serie de datos sobre una función desconocida. Para empezar nos dicen que f de menos 2 es 0, pero como la función es par, eso implica que f de 2 es igual a 0. También nos dicen que f de 0 es igual a 2. Bien, pues por ser función par, tenemos cierta simetría. Esto es así y esto es así. Ahora bien, la derivada nos dicen que es positiva siempre que las x sean negativas. Es decir, que para las x negativas la función crece. Viene a ser una cosa así. Aquí toca el 0 y por simetría ya podemos observar, por simetría par, que la función tiene que decrecer desde 0 hasta infinito. No puede hacer una cosa así entre 0 y 2 o entre 0 y menos 2, ya que violaría la condición que nos dice el problema, que es estrictamente creciente, bien para las x negativas y, como hemos deducido, decreciente para las x positivas. Con esto hemos resuelto el apartado A. Para el apartado B nos piden evaluar las características de la función en cuanto a crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos. Bien, pues para ello lo único que tenemos que hacer es evaluar f' y ver cuándo es positiva, negativa y cuándo se anula. Pues aplicando lo que ya sabemos del cálculo integral a la función, nos queda que f' es f de x cubo más x por la derivada de la función y por f', por la regla de cadena, ¿de acuerdo? Bien, esta es la función que tenemos que evaluar. F' será igual a 0 siempre que cualquiera de sus factores sea 0. Este factor de aquí no es 0 nunca, de hecho es siempre positivo. La f' ya hemos calculado en el apartado anterior que se anula cuando la x es igual a 0. Y la función se anula como dato cuando su argumento es menos 2 o 2. Es decir, cuando x cubo más x es igual a menos 2 o es igual a 2. Si resolvemos estas ecuaciones de aquí para averiguar cuándo este argumento es menos 2 o 2 y anula la función, obtenemos como resultado que la x es igual a menos 1 o bien la x es igual a 1. Luego ya hemos calculado los puntos críticos de la función. Los puntos críticos de la función los tenemos en 1, menos 1 y en x igual a 0. Aquí tendremos bien máximos o bien mínimos, dependiendo de si la función pasa de negativa a positiva o de positiva a negativa, que es lo que vamos a evaluar a continuación. Lo que tenemos que hacer es evaluar el signo de la f' para poder sacar conclusiones de crecimiento y decrecimiento de la función. Para evaluar el signo de un producto, lo que se suele hacer es una tabla similar a esta para evaluar cuál es el signo de los diferentes factores y, por último, cuál es el signo total del producto. Bien, para cualquier x, como dijimos, el primer factor, 3x² más 1, es positivo. La derivada teníamos que era positiva para las x negativas, es decir, y viceversa, es decir, negativa para las x positivas. Ahora solo nos queda evaluar cuál es el signo de la función con este argumento. Si nos fijamos en la gráfica, sabemos que f de x es negativa si x es menor que menos 2 o x es mayor que 2. Eso implica que, análogamente, f de x cubo más x será
negativa si x cubo más x es menor que menos 2 o x cubo más x es mayor que 2. Resolviendo estas ecuaciones tenemos que en el primer caso, en la primera ecuación, x tiene que ser menor que menos 1 y en el segundo caso, en la siguiente ecuación, x ha de ser mayor que 1. Para el resto de valores, la función, como podemos comprobar en la gráfica, es positiva. Es decir, rellenamos la tabla y esta es la conclusión final. Con lo cual, nuestra f' es aquí negativa, aquí es positiva, aquí es negativa y aquí es positiva. Es decir, pasa de decreciente a creciente en este intervalo, a continuación decreciente a decreciente y luego así. Con lo cual, es fácil ver que tiene un mínimo en x igual a menos 1 y x igual a 1 y un máximo para x igual a 0. Por último nos piden las raíces de f de x, es decir, cuando esta expresión es igual a 0. Bien, pues esta expresión es igual a 0 siempre que integremos entre 0 y 0. ¿Y cuándo integramos entre 0 y 0? Cuando f de x cubo más x es igual a 0. Pero esto ya lo habíamos calculado. Es decir, por dato del problema, si el argumento x cubo más x es menos 2 o 2, se nos anulaba la función. Y esto sucede para x igual a menos 1 y para x igual a 1. Es decir, tenemos en menos 1 y 1 una raíz, pero es que precisamente en menos 1 y 1 coincidían los mínimos que hemos calculado en el apartado anterior. Es decir, que nuestra función va a ser una cosa así, toca al eje x en menos 1 y a su vez tiene un mínimo y análogamente toca al eje x en 1. Más o menos la función será una cosa así. Y no tiene raíces, puesto que hemos determinado que la función f era decreciente desde menos infinito hasta 1, creciente hasta 0, donde tenía un máximo, recuerdo, de nuevo decreciente desde 0 hasta 1 y creciente desde 1 hasta infinito. Estas son las únicas raíces que tiene la función.